El Ministerio Evangelístico y de Enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso. Le doy buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a estar hoy compartiendo este 32º encuentro como Escuela de Formación Ministerial Vida para todas las naciones. Estamos estudiando esta materia que conocemos como escatología, o sea, los tiempos del fin. Ya hemos dedicado 3 enseñanzas para estudiar una serie de cosas que nos permiten a nosotros conocer los tiempos que estamos viviendo, y ya estamos claros de que estos son tiempos muy peligrosos. Ya hemos dicho y lo explicamos que son peligrosos por lo que está sucediendo dentro de la misma iglesia. Estos son tiempos en donde han surgido muchos falsos ministros, hay muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, de todo hay dentro de la iglesia del Señor. Y son muy peligrosos porque están haciendo que mucha gente sea extraviada y abandone el camino correcto de la salvación. El Señor nos dice que el trigo y la cizaña estarán creciendo juntos, y podemos nosotros entender que el trigo y la cizaña se parecen muchos. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le hace entender que estos tiempos son peligrosos porque dentro de la iglesia tendríamos mucha gente que tendrían apariencia de piedad, son muy parecidos a los cristianos, pero en realidad niegan la eficacia de esa piedad que ellos profesan. Así que hay mucha gente dentro de la iglesia que están dentro haciéndose pasar por cristianos, o sea, tienen una careta, son hipócritas, como lo decíamos en la enseñanza anterior. Y bueno, mucha gente cree en estas personas y lamentablemente pues muchos han sido perjudicados por intermedio de estas personas que están dentro de la iglesia. Yo una vez puse de moda un refrán que me vino por inspiración cuando era pastor hace muchos años, que no somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. No somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Así que, mis hermanos, hoy vamos a continuar entonces con este estudio y quedamos aquí para continuar estudiando acerca de las 70 semanas de Daniel. Vamos a ver el desarrollo del programa. En la enseñanza anterior estuvimos viendo o analizando el bosquejito que se nos da en el versículo 24 de este capítulo 9 de Daniel. Ahí hay un bosquejo donde 6 cosas, 6 eventos trascendentales tenían que acontecer. Pero ahora vamos a ver el desarrollo de la semana en sí. Sabemos que la semana profética que se le reveló a Daniel está subdividida en 3 etapas. Una de 7 semanas, una de 62 semanas y una última semana que falta por cumplirse, que es la que conocemos como la semana 70 o la 70ª semana. Así que en esta oportunidad vamos a desglosar, vamos a desarrollar pues este programa mirando estas 3 etapas. Primero, 7 semanas, se le dice a Daniel, deben suceder para que se dé una orden o un decreto. No sé si ustedes han leído en el versículo 25, del capítulo 9, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, que hacen un total de 69 semanas. Decíamos entonces que semanas en el hebreo se traduce como Shavua, y en el griego se traduce como Ecdómada, y que cada semana profética aquí, cada Shavua o la Ecdómada, es un conjunto o período de 7. En este caso estamos hablando de 7 años, o sea, un periodo de 7 años por cada semana. O sea, estamos hablando no de días, ni de meses, ni de semanas, ni nada de eso, sino de años, porque la historia confirma y corrobora que se trata de un periodo de semanas proféticas de años. Lo que quiere decir entonces que las primeras 7 semanas, desde la salida de la orden hasta la culminación de la obra que había de realizarse, que era la restauración de Jerusalén,
los muros, las puertas y todo esto, iban a transcurrir 7 semanas. Estas 7 semanas equivalen a 49 años. Así que vemos entonces que 93 años después de que Daniel recibió la profecía por el varón Gabriel, que vino de parte de Dios para traerle la respuesta a sus oraciones, transcurrieron entonces 93 años. Desde el momento en que él recibió la profecía hasta el momento en que se dio la orden, transcurrieron 93 años. Ya Daniel, cuando se dio la orden, no existía, ya él había partido, ya él no estaba por allí. Así que la orden se dio precisamente en el reinado de Artajerjes, en los años en que estaba Nehemías sirviendo como copero del rey. Ahora, este decreto, que es lo que significa la palabra orden aquí, literalmente, este decreto fue dado por Artajerjes en el año 445 a.C., cosa que en comparación con el año en que Daniel recibió la profecía, nos da una diferencia de 93 años. O sea, Daniel recibió la profecía en el año 538 a.C., 93 años después es el 445 años antes de Cristo. Entonces, cuando Nehemías vio que la ciudad santa de Jerusalén estaba destruida, las puertas quemadas, los muros derribados, no habían casas donde habitar dentro de Jerusalén, Artajerjes vio la tristeza que había en su rostro, le pregunta qué era lo que le pasaba, porque nunca le había visto así, y Nehemías, le cuenta pues que la ciudad de sus padres, la ciudad de los sepulcros de los padres, estaba destruida. Y bueno, ustedes habrán leído la historia, si no les recomiendo que lo hagan, allá en el libro del profeta Nehemías. Entonces van a conocer toda esta situación, toda la trama, todo lo que sucedió, todo lo que este varón tuvo que padecer por causa de las persecuciones y todo eso. No vamos a detenernos en esto, lo importante es entender que 93 años después de recibir Daniel esta profecía, fue que se dio la orden o el decreto por boca de este rey Artajerjes. Comienza la obra y a partir de allí, desde el inicio de la reconstrucción de Jerusalén, los muros, las puertas y todo esto, sucedieron 49 años, que es el equivalente a 7 semanas proféticas o 7 hectómadas. 49 años. El muro fue terminado el 25 del mes de Elul, esto es 52 días después de comenzada la obra. 52 días después de comenzada la obra se culminó el trabajo del muro. Pues allá en el capítulo 6, versículo 15 de Nehemías, leemos: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Ahí está claro en ese versículo 15 del capítulo 6 de Nehemías. Luego viene del momento en que se termina la obra, a los 49 años, comienzan a transcurrir las otras 62 semanas, que es el equivalente a 434 años, hasta que viene el Mesías y él tiene un evento trascendental allí que lo vamos a notar ahora y que muchas veces nosotros lo hemos leído pero no lo hemos entendido. Y este evento es el momento en que Jesucristo entra a la santa ciudad de Jerusalén montando sobre un pollino. ¿Cuántos han leído ese pasaje de las Escrituras? Cuando él está allí ante la ciudad de Jerusalén, habían transcurrido desde la orden o decreto hasta el momento en que él está entrando a la ciudad de Jerusalén, habían transcurrido ya 483 años, esto es 69 semanas hectómadas o semanas proféticas, que son 483 años en total. Las 7 semanas primeras de la reconstrucción y las 62 semanas que continuaron hasta que apareció el Mesías príncipe y se presentó ante la santa ciudad de Jerusalén montando sobre un asno, sobre un pollino. Allí hubo una exclamación que él dice en el capítulo 19, los versículos 41 al 44. Pero déjenme primero explicarles algo aquí antes de leer el pasaje de Lucas.
Y es que cuando Él aparece ese día ante Jerusalén montando un pollino, estamos en el año 30 después de Cristo. Eso fue el 9, en el mes de Nisan. Dice aquí, teniendo en cuenta que este decreto se dio en el mes de Nisan, esto es, en los últimos de marzo y primeros de abril, y que los 483 años que cubren las primeras 69 semanas de Daniel llegan exactamente, según el cómputo más probable, al año 30 de nuestra era, la fecha más probable de la muerte del Señor. Entonces encontramos que hay una discordancia allí en las fechas, porque Jesucristo nosotros sabemos que murió a los 33 años, pero según las cuentas en el almanaque, el momento en que el Señor Jesucristo muere es cuando estamos en el año 30, lo que quiere decir que luego de un análisis de todo esto que aconteció, encontramos que Jesucristo realmente no nació en el año 0 de nuestra era, sino en el año -3, que es lo que la gran mayoría de los eruditos o estudiosos calculan fue lo que sucedió. Jesucristo no nació en el año 0, sino en el año -3 antes de Cristo. O sea, 3 años antes de lo que nuestro almanaque dice. Algunas personas dicen que no son 3, sino que son 4 años de diferencia. Pero la gran mayoría concuerdan en que hay 3 años de diferencia entre el año del almanaque gregoriano y el año o los años del almanaque israelí, que es el almanaque solar lunar. Nosotros nos regimos por un almanaque que cuenta con 365 días por año, ¿verdad? Pero los israelitas tienen un almanaque donde se cuentan por años de 360 días. Quiere decir que cada año el pueblo de Israel tiene 5 días menos que nosotros, lo que quiere decir que los años de ellos transcurren más rápido. Cuando nosotros estamos aquí en el año 2018, ya ellos están en el año 5000 y dele. Desde que ellos vienen trayendo pues la cronología de los tiempos. Nosotros entonces estamos viendo aquí que hay una diferencia de 3 años, lo que quiere decir entonces que cuando Jesús muere, Él tenía 33 años, pero eso tiene un problema con nuestro almanaque de 3 años. Lo que nos hace entender que Jesucristo nació entonces 3 años antes de lo que nuestro almanaque gregoriano, por el que nosotros nos regimos, dice. Teniendo esto en cuenta, vamos a leer entonces que Jesucristo el día domingo, que es en este mes de Nisan, se presenta a la ciudad de Jerusalén montando en un burriquito. Y eso es cumplimiento profético, porque ya eso se estaba anunciado. Entonces dice aquí, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Fíjense, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día. Y es muy enfático al decir en este tu día. Y téngalo allí presente porque vamos a analizar aquí algo bien importante sobre esto. Lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Eso es una expresión que muchas veces la hemos leído, pero no la hemos entendido. Seguimos leyendo. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En este tiempo en que Jesús aparece y exclama esto, llorando, estaban cumpliéndose exactamente las 69 semanas que se le profetizaron a Daniel o se le revelaron a Daniel habían de acontecer. Desde la orden o decreto para la reconstrucción de Jerusalén, el muro y estas cosas, hasta el momento mismo en que Jesucristo entra a Jerusalén. Allí se estaban cumpliendo los 483 años, que son el equivalente a 69 semanas proféticas de años. ¿Ok? Justamente, entonces, ¿por qué Jesucristo dice, si a lo menos conocieses en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos? Porque eso estaba prácticamente de parte de Dios preparado
programado, cortado, decidido, para darle lugar entonces a algo que nadie jamás había podido entender, que era el misterio, de lo cual hablaron Pedro, Pablo y los otros apóstoles y profetas. El misterio era el paréntesis, de lo cual vamos a hablar más adelante, para darle lugar a la edificación de una iglesia que nosotros conocemos como cuerpo de Cristo, el edificio de Dios, en fin, que se está construyendo tanto con pueblo judío o israelita, con pueblo gentil. Entonces, de ambos pueblos Dios está haciendo un solo pueblo, que no se llama ni israelita ni gentil, sino que se llama cristiano, que es el pueblo de Dios. Nosotros somos ahora ciudadanos del Israel celestial, no de Israel terrenal, como algunas personas quieren pasar. Yo he visto personas que se quieren hasta vestir como se visten los israelitas terrenales, pero nosotros hemos sido vestidos como ciudadanos del Israel celestial, con una vestimenta que es espiritual y con una unción del Espíritu Santo que nos ha hecho a nosotros una nueva creación. Amén. Teniendo esto en cuenta, ahora, analizando que estamos en el día 9 del mes de Nisan, entendemos que se estaban cumpliendo exactamente las 69 semanas. ¿Y cómo es que dice la profecía en el versículo 25 del capítulo 9 de Daniel, donde leímos hace un momento? ¿Cómo es que dice que después de las 69 semanas se quitará la vida al Mesías? Entonces, los israelitas no pudieron ver la visitación del Mesías príncipe que fue anunciado en Jesús. No lo pudieron ver, aunque se estaba cumpliendo allí la profecía perfectamente. Exactamente el día en que Jesucristo entró allí, que era un día domingo, se estaba cumpliendo la profecía. Pero ellos no pudieron verlo porque sus ojos estaban vendados. Luego de eso transcurrieron varios días. Yo tengo aquí una tablita. Este 9 de Nisan es más o menos entre marzo y abril. Más o menos entre marzo y abril. Pero miren una tablita que yo tengo aquí de los acontecimientos que se sucedieron al momento en que Jesucristo habló o dio este lamento ante Jerusalén. En el día domingo fue la entrada de Jesús a Jerusalén en un pollino, ¿verdad? Y fue cuando él dio esta exclamación. El día lunes, la purificación del templo. El día martes, Jesús enseña en el templo y responde preguntas. El día miércoles, Jesús descansa, es ungido por María y la confabulación para matarle. El día jueves, la última cena en Getsemaní y la traición de Judas y arresto de Jesús. Luego viene el día viernes, que se sucede el juicio, la crucifixión y la sepultura de Jesús. El día sábado Jesús está en la tumba. El domingo es la resurrección y la aparición y ascensión. Ustedes recuerdan que cuando María quiso abrazarlo, cuando descubrió que él era Jesús, él le dijo: no me toques, porque aún no he subido al Padre para ser glorificado. Y en ese momento, cuando Jesucristo se le presenta a María y le permite verle, él le dice que sube al Padre y regresa, porque él tenía que presentarse allá como la ofrenda que fue ofrecida para limpiar la culpa de todos nosotros en el mundo. Teniendo todo esto, entendemos lo que la profecía decía, y es perfectamente, todo concuerda. Todo lo que a Daniel se le dijo, perfectamente todo concuerda, con toda claridad. Exactamente cuando él entra a Jerusalén, cuando él dice esas palabras, se cumplían las 69 semanas. Después de esto, transcurridos 5 días, el día viernes, él muere, como se le dijo al profeta Daniel. Seguimos adelante. En Daniel, en el versículo 26, en el mismo capítulo 9, leemos: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y eso es bien interesante, ¿no? Que a Daniel se le dice, mas no por sí. ¿Por qué allí al profeta se le dice, mas no por sí? Porque cuando Jesucristo fue muerto, cuando se le quitó la vida, no fue porque se la quisieron quitar. Yo pregunto, si Jesús es Dios, aunque Él se vació de su gloria como Dios y aunque Él se vació de sus atributos como Dios para hacerse
hombre semejante a los hombres y para hacer todo lo que hizo como hombre, a pesar de eso, Él nunca dejó de ser Dios. ¿Alguien puede quitarle la vida a Dios? Es una pregunta que hago. Imposible. Nadie le puede quitar la vida a Dios. A Dios nadie le puede matar, pero al hombre sí. Ahora, la única forma de que a Jesús, hombre, pero también Dios, lo pudieran matar es que Él aceptara ir a la muerte. No porque a Él lo quisieran matar, sino porque Él dio su vida para volverla a tomar. ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo? Ya nosotros conocemos mucho acerca de esto porque lo hemos enseñado en otras materias. Y sabemos que Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario, fue como nuestro sustituto en el juicio más grande que se ha efectuado en el mundo entero. Él fue en nuestro lugar para morir por nuestro pecado. Así que Jesucristo, cuando fue a la cruz del Calvario, lo hizo voluntariamente. No es que nadie le quitaba la vida, sino que Él la estaba poniendo. Él estaba regalando, Él estaba dando su vida por nosotros, para que nosotros en su muerte fuéramos también muertos y en su resurrección pudiéramos también resucitar. Tenemos aquí otro versículo en el capítulo 10, el 17, versículo 17. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Así que en este momento, cuando Jesús muere, cuando Él da su vida por nosotros para tomar nuestro lugar en el juicio de la cruz, Dios abre un paréntesis. Se abre el paréntesis para darle lugar a un misterio del cual nadie pudo saber nada en la antigüedad, y aunque muchos indagaron y trataron de conocer acerca de estas cosas, ninguno pudo dar con la realidad de este evento que Dios se tenía reservado. Era algo que estaba oculto, estaba solamente en la mente de Dios. Cuando el paréntesis se abre, entonces Dios por el Espíritu le revela a los santos varones y ellos entonces reciben la revelación acerca de este misterio, y entonces ahora nosotros entendemos que dentro del programa de Dios, culminada la semana número 69 y faltando aún por cumplirse la semana número 70, algo pasó que nadie lo supo y que nunca se dijo en la antigüedad, en la Escritura. Y lo que pasó fue que Dios tenía un misterio, que es el paréntesis, que abrió entre la profecía o programa para darle lugar a algo que Él tenía preparado, y era la edificación de un pueblo nuevo, un pueblo conformado tanto de israelitas como de gentiles, como ya lo hemos dicho. Entonces, ese pueblo está todavía en pleno desarrollo. La semana número 70 que falta por cumplirse aún no ha tenido cumplimiento, porque el paréntesis para darle lugar a esto que nosotros conocemos como la iglesia, que es el nuevo pueblo que Dios está formando, tanto de judíos como de gentiles, todavía está en pleno apogeo. Cuando se cumpla el tiempo de la iglesia del Señor, cuando ya esté preparada la iglesia, cuando ya esté completa la iglesia, entonces se cerrará el paréntesis. ¿Cómo se va a cerrar el paréntesis? Se va a cerrar sencillamente con el traslado. Ya nosotros hemos explicado, cuando estuvimos estudiando allá en 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 2, en el capítulo 2, en los primeros 8 versículos, estuvimos explicando que allí el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses que no se dejen conturbar, no se dejen perturbar en su ánimo, no dejen que nadie los mueva de su manera de pensar, de su sentir, en relación con la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Ya eso lo explicamos y hemos dicho que se está hablando de dos cosas diferentes. Una es la venida del Señor y la otra es nuestra reunión con Él. Nosotros sabemos, por lo que ya hemos explicado, que el Señor Jesucristo ha de venir a la tierra para tomar los dominios del mundo y sentarse como rey sobre todas las naciones de la tierra. Pero también sabemos que nosotros nos vamos a reunir con Él. Explicamos en este capítulo 2 de 2 a los Tesalonicenses que hay un misterio que el diablo también se tiene preparado,
y que le quiere dar lugar, pero que no ha podido todavía tener lugar o ejecútese por causa de que hay alguien que lo está deteniendo. Lo explicamos, ya estamos claros con eso, no voy a dedicarle mucho tiempo, pero ¿quién es el que está deteniendo el surgimiento de este misterio del diablo, que es traer a la existencia o traer al mundo la gran apostasía? Esto es el surgimiento de este príncipe, de lo cual también habló Daniel en este capítulo 9, un príncipe que ha de venir. Hay un príncipe que había de venir de la ciudad que destruiría a Jerusalén, ¿verdad? Este príncipe es al que nosotros conocemos en la Biblia también como Anticristo, que es el hijo de Satanás. Es alguien que va a aparecer en pleno apogeo de la última semana que falta por cumplirse de la profecía de Daniel. Entonces, este príncipe que ha de venir, el Shomen, el que trae ruina, destrucción y gran angustia, él va a aparecer justamente cuando sea quitado de en medio el que lo detiene. Y ya sabemos nosotros quién es el que lo detiene. El Espíritu Santo de Dios es el que tiene ahorita control del cosmos espiritual. Todo lo que es en la parte espiritual en el mundo está bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Pero a través de su instrumento poderoso en la tierra, la iglesia del Señor, es que Él está haciendo este control pues del cosmos. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, allá en Lucas 16, que las puertas del Hades, las puertas del Seol, no prevalecerán contra la iglesia. Esto es, no tendrán ninguna fuerza, ningún poder en contra de la iglesia. Lo que quiere decir es que mientras la iglesia, que es una sola con Dios, una sola con su Hijo Jesucristo, una sola con el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que el Espíritu Santo mora en la iglesia. Nosotros somos uno solo con Dios, uno solo con el Padre, uno solo con el Hijo, uno solo con el Espíritu Santo. Mientras la iglesia de Dios esté aquí, las puertas del Seol, las puertas del infierno, no podrán abrirse para darle lugar al misterio que el diablo también tiene preparado. Dios tenía un misterio preparado, el diablo también va a introducir su misterio. Ahora, el misterio que el diablo tiene preparado es el que va a acontecer durante la última semana que falta por transcurrir, que falta por cumplirse de la profecía, dándole lugar así a su Hijo como el que va a tener control sobre todas las naciones. El paréntesis se cierra con el arrebatamiento de la iglesia. Yo voy a tratar de pasar por alto una serie de textos bíblicos que tengo aquí. Ojalá y con el tiempo ustedes puedan hacerse de este libro, de esta guía, porque es muy importante. Pero por lo menos se van a llevar una idea bastante clara de todos estos acontecimientos, que es lo que en esta oportunidad pues podemos tener. Así que se abre el paréntesis con esta dispensación que llamamos la dispensación de la gracia o la dispensación del Espíritu Santo, la dispensación de la iglesia. Cuando esta dispensación deje de ser con el arrebatamiento y se cierre el paréntesis, entonces continuará la profecía con la última semana que falta por cumplirse, que es una semana ecdómada o Shabúa, que es 7 años, o sea, una semana de 7 años. Bien, estos 7 años estarán subdivididos en 2 partes, de 3 años y medio y 3 años y medio. Bien, tengan eso en cuenta para cuando les explique lo que va a suceder en estos 2 periodos de los 3 años y medio primero y los 3 años y medio después, dentro de esta semana. Tenemos entonces que el Señor Jesucristo pronunció ante sus discípulos el surgimiento de una iglesia que mientras esté aquí, hermanos, el diablo, todos sus demonios, todo espíritu inmundo, si la iglesia es madura, si la iglesia se mueve en madurez espiritual, no podrán manifestarse más allá. Mire, el diablo mismo que se presente ante nosotros, los demonios que se presenten ante nosotros, tienen que huir de delante de nosotros. ¿Qué dice la palabra? Resistir pues al diablo y éste
huirá de vosotros. ¿Por qué cree que el diablo huye o tiene que huir de nosotros si le resistimos? ¿Y cuándo es que nosotros podemos hacerle resistencia al diablo? Cuando nos sometemos a Dios. Dice, porque hay mucha gente que lee este versículo pero no considera lo que dice primero. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y éste huirá de nosotros. Cuando nosotros somos una iglesia madura que entiende la palabra y queremos agradar a Dios guardando sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ok? Cuando nosotros somos una iglesia que guardamos los mandamientos del Señor, nos sometemos a Dios, pues, le hacemos resistencia al diablo. Mucha gente piensa que estamos hablando de que somos algo así como unas personas que saben aguantar buenos golpes y se protegen así y ponen una guardia como los boxeadores y viene golpe y nosotros aguantamos golpe y aguantamos golpe. Eso no es lo que quiere decir. Cuando allí se nos dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y éste huirá de vosotros, la palabra resistir no tiene nada que ver con aguantar mucho golpe. Cónchale, sí tiene resistencia, ¿no? Decimos nosotros, tanto caminar y todavía se ve como una lechuguita. Sí tiene resistencia, mira, todo el día bajo el sol y ahí está todavía tranquilo. Nosotros pensamos que resistencia aquí en este caso es algo así parecido. O un boxeador, si tiene resistencia, tanto trancazo que le han dado, ya ha perdido 10 rounds y todavía está ahí aguantando golpes. ¿Qué resistencia tiene ese boxeador? Pero la resistencia aquí está asociado con un término que tiene que ver más que todo con la milicia. La palabra resistencia dentro de la milicia es ir al frente. Es ir con toda la armadura, ir al frente con todo el armamento, con la maquinaria más pesada que hay, para hacerle resistencia al enemigo. En este caso, el que va al frente es el que va lanzando metralla, es el que va lanzando bombas, es el que va haciendo retroceder al enemigo. Entonces, la idea es que esto solamente lo podrán hacer los que sí se someten al Señor, los que guardan su palabra. Mientras nosotros nos encontremos dentro de esta categoría de cristianos, nosotros estamos deteniendo la manifestación del misterio de la iniquidad que el diablo quiere introducir dentro de la tierra. No podrá mientras nosotros estemos aquí. Hemos explicado entonces en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que mientras nosotros estemos aquí, él no podrá. Dice que hay quien al presente lo detiene, y ese que lo detiene somos nosotros, la iglesia del Señor, por el Espíritu Santo que está en nosotros, que mora en nosotros, el poder de Dios que está en nosotros, la autoridad en el nombre de su Hijo Jesucristo que está en nosotros. Pero una vez que nosotros seamos quitados de en medio, una vez que lo detiene o el que lo detiene se ha quitado de en medio, y esto sucederá con el traslado, con el arrebatamiento, entonces se manifestará el misterio de la iniquidad. Comenzará pues la última semana que falta por transcurrirse. Cuando esta semana que falta por transcurrir tenga su inicio, se va a manifestar este príncipe, y si usted ha leído, ha estudiado el libro de Apocalipsis, se va a encontrar que cuando Juan ve que el cordero que fue inmolado va y toma el libro que está sellado con 7 sellos de la mano del que está sentado en el trono, esto es Jesús, el Cordero de Dios, toma el libro, y déjeme explicarle brevemente para que usted entienda lo que significa el libro, porque seguramente no vamos a tener tiempo de hablar todo eso más adelante. Entonces, ahora usted tenga una idea de lo que significa el libro. Ese libro que el Señor Jesucristo va a tomar de la mano derecha del que está sentado en el trono, esto es el Padre, son las providencias legales. Imagínese usted que tiene una propiedad, un terreno, y se la invadieron. Le invadieron la propiedad. Usted va a los tribunales, va ante el juez, muestra que ese terreno es suyo, porque usted tiene los papeles, tiene los documentos legales, entonces demuestra que esa propiedad es suya. En el caso del mundo, nosotros sabemos que Dios entregó el mundo a Adán y a Eva. Los propietarios del mundo es el hombre. Pero Satanás engañó a esta primera pareja
y él usurpó su lugar e invadió al mundo. Así que el mundo está ahorita como esclavo de Satanás. El mundo está bajo la esclavitud del pecado y de la muerte. El mundo es ahora un esclavo del diablo de alguna manera, por decirlo de alguna manera. Cuando Jesucristo vino, él, a pesar de que el mundo originalmente era del hombre, él entonces pagó un rescate, que fue lo que hizo cuando fue a la cruz del Calvario. Pagó un rescate que se exigía para liberar las propiedades de este mundo. El precio de rescate que él pagó, sabemos que es la sangre no contaminada que él ofreció cuando murió allá en la cruz del Calvario. Así que él es propietario del mundo dos veces. Uno, porque originalmente Dios se lo entregó al hombre, y dos, la segunda, es porque él pagó el precio para rescatar de nuevo lo que le pertenecía. Por ahí hay una anécdota que no la voy a usar, a lo mejor ustedes la han escuchado alguna vez. Un niño que fabricó un barquito y entonces lo echó sobre las aguas, y entonces el viento con vela y el viento se lo llevó y se lo arrastró, y el muchachito corriendo atrás a ver si se alcanzaba el barquito, y se le perdió el barquito. Pasó el tiempo y caminando con su papá por allí en una de las calles de la ciudad, en una vitrina vio su barquito que lo estaban exhibiendo y tenía un precio. Y cuando él vio su barquito, él entonces quiso reclamarlo. El hombre dueño del almacén le dijo que bueno, que ese barquito se lo encontraron y se lo vendieron a él y él tiene que venderlo. Así que él compró el barquito con el precio que estaban vendiéndolo. Así que el barquito era de él porque él lo creó, pero también porque él lo compró, doblemente dueño. Cuando Jesús logra entonces pagar el precio, el usurpador, sin embargo, no quiere salir de esta propiedad. Cuando venga entonces esa semana número 70, la que falta por cumplirse, mientras nosotros estamos allá en el reino de los cielos, en algunos eventos que tienen que darse lugar, pues, uno de ellos es el Vivá de Cristo, del cual nosotros vamos a experimentar, que es para repartir los galardones, ver hasta dónde alcanzan nuestras obras, en fin. El otro es la boda del Cordero con la iglesia y la cena de las bodas del Cordero. Pero cuando nosotros ya pasamos todo este proceso y terminan los 7 años de esta última semana, cuando ya se están tocando las trompetas, la final trompeta, hay un evento que en el toque de la última trompeta que está tocando el ángel, se anuncia allí, uno de los ancianos dice que viene la consumación del misterio de Dios. O sea, la terminación del misterio de Dios. Ahora, ese libro que el Señor Jesucristo tomó de la mano de Dios, cuando comenzó a desatar sus sellos, uno por uno. Fíjense, el primer sello habla del surgimiento de un caballo blanco con un jinete que lo montaba, a quien se le dio una corona y que salió venciendo y para vencer, y tenía un arco en las manos. Luego abrió el segundo sello y venía otro jinete. Son cuatro jinetes montando en 4 caballos, el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo amarillo y el caballo negro, que hablan de guerras y hablan de una serie de juicios y todas esas cosas. Así que, mis hermanos, ya para finalizar, pues, todos esos sellos y todos esos juicios son las providencias legales que Dios autorizó al único que tenía derecho legal para sacar al usurpador de aquí de la tierra. Yo sé que cuando viene ya el final de la semana número 70, Jesús luego viene al mundo y con él vienen sus santas decenas de millares. La iglesia viene con él, los ángeles vienen con él, para tomar otra vez el dominio de todas las naciones. Cuando nosotros estábamos explicando lo de 2 de Tesalonicenses 2, decíamos que él entonces, al finalizar, o cuando es quitado de en medio el que lo detiene, viene y con la espada que sale de su boca, dice que lo matará y que lo destruirá. Explicábamos en la enseñanza anterior que la palabra matará y destruirá allí no tiene nada que ver con lo que nosotros nos imaginamos automáticamente cuando escuchamos estas palabras. La palabra matará
anaireo, ana dice que tomar, aireo es arriba. Lo que está diciendo es que Él lo tomará hacia arriba. La palabra destruir significa suprimir, abolir. Entonces el Señor Jesucristo va a suprimir, va a abolir el gobierno que Satanás tenía sobre el mundo, lo tomará preso y lo llevará, que es entonces cuando el anticristo y el falso profeta van a ser lanzados vivos al lago que arde con fuego y azufre. ¿Sí? Eso está en Apocalipsis capítulo 20, donde se nos habla de esto. Allí a ese lugar, después que pasen los 1000 años, es donde va a ser lanzado Satanás, que mientras tanto está pasando 1000 años preso en el gran abismo, y allí será también a donde van a ser lanzados todos los muertos que van a ser juzgados en el trono blanco al final de todas las cosas. Ahora, antes de llegar a ese final, déjenme entonces explicarles aquí algo más en relación con lo que estamos tratando. Cuando nosotros hablamos en Apocalipsis, en el capítulo 10, versículos 6 y 7, miren lo que encontramos. La séptima o final trompeta corresponde a la consumación del misterio de Dios. O sea, el misterio de Dios no solamente abarca el programa de las 70 semanas que se le reveló a Daniel. Al cumplirse la semana número 70, que falta todavía por tener cumplimiento, se consuma el misterio. Entonces ya se despoja o se saca o se echa al usurpador de la tierra y Jesús toma el control y dominio de las naciones. Pero esto va a ocurrir en el capítulo 10, versículos 6 y 7 de Apocalipsis, que leemos así. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La palabra consumación o consumar, teleo, significa terminar, completar, ejecutar, concluir, descargar, en fin. Llegó pues el tiempo de que termine el programa. Concluirá la profecía de las 70 semanas justamente cuando el séptimo ángel toque la trompeta que a él le corresponde. Entonces hay algo que va a ocurrir allí en ese final de la semana número 70. Y déjeme explicárselo así brevemente para que usted entienda. ¿Cuándo es que va a cerrarse el paréntesis del misterio que estaba escondido en medio del programa de Dios para Israel? Fíjense que Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Él vino a Israel, Israel lo desconoció, lo despreció, lo desechó y lo mató. Por supuesto, porque Él así lo quiso, para pagar el precio, ¿verdad? ¿Cuándo va a terminar ese misterio, el paréntesis? Con el traslado, con el arrebatamiento. Cuando el traslado se dé lugar, cuando el paréntesis se cierre, comienza la semana número 70, que son 7 años de gran tribulación. Ok, ¿cuándo termina la gran tribulación? Termina con el toque de la última trompeta, la trompeta del séptimo ángel. Ahora, si ya los santos de la iglesia fueron arrebatados, y nosotros creo que todos conocemos ese pasaje de primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18, donde dice: porque tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con nosotros a los que durmieron en Él. Luego nosotros, los que estaban muertos, serán resucitados. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados juntamente con ellos y seremos levantados para recibir al Señor en el aire. Amén. Nos vamos los santos de la iglesia, los que murieron dentro del paréntesis y los que estemos vivos dentro del paréntesis, que pertenecemos a la iglesia del Señor, y seremos trasladados todos y nos encontraremos con el Señor en el aire. Comienza la gran tribulación para culminar la profecía de las 70 semanas, pero
¿qué va a pasar con la gente de la gran tribulación? ¿Será que dentro de la gran tribulación habrá gente salva? ¿Sí o no? ¿Se salvará gente de la gran tribulación? Sí, porque la Biblia nos enseña en el capítulo 7 que habrán 144,000 israelitas de las 12 tribus de Israel que van a ser sellados, 12,000 de cada tribu. Ellos van a tener la función de ir y predicar el evangelio del reino a todas las naciones, juntamente con 2 profetas que se van a levantar, que son llamados olivas en el libro de Apocalipsis. Algunos creen que estos son Elías y Eliseo, otros creen que Enoc y Elías, en fin, y Moisés. Bueno, el asunto es que van a levantarse estos 2 profetas y que van a atormentar prácticamente con su predicación y con su profecía a las naciones. Tanto así que el día que logren matarlos, finalmente, se enviarán regalos los gobernantes y las naciones unos con otros hasta que Dios les resucite de nuevo, porque ellos van a ser resucitados al tercer día, así como resucitó Jesucristo. Bien, el asunto es que dentro de la gran tribulación, y se lo voy a resumir para que podamos cubrirlo y nos dé tiempo, dentro de la gran tribulación va a haber una cantidad de gente predicando el evangelio del reino, que fue lo que Jesucristo dijo en el capítulo 24 del evangelio de Mateo. Y será predicado este evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Se va a predicar. Ahora, la gente que esté dentro de la gran tribulación, ¿se va a salvar así como la iglesia? No. ¿Por qué? Porque la iglesia se salva por gracia. La salvación de la iglesia es por gracia, pero la salvación de la gente que quede durante la gran tribulación será como por fuego. Porque usted imagínese que aquí en este tiempo, durante el periodo del paréntesis, el tiempo de la gracia de la iglesia, se está predicando el evangelio por todas partes, con megáfonos, unos en los buses, con folleticos, por la radio, por la televisión. Todo el mundo predica de Cristo. ¿Cuánta gente ha escuchado de Jesucristo? ¿Cuánta gente ha escuchado de su necesidad de salvación? Pero ¿cuántos le han rechazado? ¿Cuántos tienen una idea? ¿Cuántos son familiares de otros que son cristianos y que lo ven ir a la iglesia y a lo mejor hasta lo han acompañado a la iglesia y todo eso? Pero sin embargo ellos nunca quisieron hacer la decisión por Cristo, sino que permanecieron en su rechazo hacia Jesús. Sí, permanecieron en su desprecio por esta salvación tan grande. Bueno, finalmente viene Jesús, levanta a la iglesia, se lleva a los que son suyos. Esa gente se va a quedar para la gran tribulación. Comienzan entonces estos 144,000, junto con los 2 profetas, a predicar el evangelio del reino. Y ellos dicen, caramba, era verdad todo lo que me dijeron. Era verdad porque desaparecieron los millones y millones de cristianos de sobre la faz de la tierra. Y yo me quedé porque no quise creer, no quise aceptar esa salvación. Ellos saben, porque se va a predicar durante este tiempo, ellos saben que si se dejan colocar la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha, se van a perder definitivamente para siempre. Entonces, la única manera de salvarse es rechazando a este supuesto Mesías que va a aparecer, que es el hijo de Satanás. La única manera de salvarse es rechazando el sello de este supuesto Mesías, que sabemos nosotros por las Escrituras, es hijo de Satanás, es hijo de perdición. La única manera es rechazando pues este gobierno. ¿Qué va a pasar con la gente que rechaza a este supuesto Mesías, a este hijo de perdición, al hijo del diablo, a este príncipe que ha de venir, a este que viene montando en el caballo blanco y que se le da una corona y que sale venciendo y para vencer y todo esto? ¿Qué pasará? Que si ellos no reciben esta marca de la bestia en la mano derecha o en la frente, ellos no podrán comprar, no podrán vender, no podrán hacer nada. Hoy en día nosotros estamos viviendo una experiencia en Venezuela con este famoso carnet de la patria que el gobierno ha impulsado entre todos los ciudadanos de Venezuela. Si no tienes el carnet de la patria, no cobras la pensión de amor mayor.
si no tienes el carnet de la patria, no cobras los bonos que el gobierno dice que está obsequiando, regalándole a los ciudadanos para paliar la situación. Si no tienes el carnet de la patria, no puedes comprar gasolina a precio subsidiado. Si no tienes carnet de la patria, no puedes hacer, no puedes ir, no puedes... ¿Me explico? Ahora, imagínese usted en el gobierno del anticristo, en aquel tiempo, cuando la gente que no tenga el chip, que es lo que se cree va a ser colocado como sello, un chip microscópico en la mano derecha o en la frente. ¿Cómo va a funcionar este chip? Bueno, los que ya hemos estudiado esto, sabemos que sencillamente tú vas a un supermercado, ya no necesitarás sacar tu tarjeta de débito, ni la tarjeta de crédito, ni llevar billetes en efectivo, ni que sean bolívares fuertes, ni que sean bolívares soberanos, ni dólares, ni nada de eso. Tú vas al supermercado, tú estás trabajando con una empresa, trabajas de alguna forma, o con el gobierno, o lo que tú hagas, pues, y a ti sencillamente te tienen una cuenta en donde te están depositando tu dinero, o tú eres comerciante, te ganaste tu dinero, te lo transfieren a tu cuenta. Amén. Entonces tú tienes tu dinero, que es un dinero electrónico. Al haber solamente dinero electrónico, ¿qué es lo que va a pasar? Se acaba el narcotráfico, porque si el narcotráfico no tiene dinero circulante, dinero efectivo, dígame, ¿cómo va a funcionar? Se elimina. Si tú vas a un hospital, como hemos estado viviendo nosotros este tiempo aquí en Venezuela, si no tienes efectivo no puedes comprar. Y si vas a comprar con dinero electrónico, entonces te vale 5 o 6 veces más caro. Una serie de cosas inconcebibles, pues. Bien, el asunto es que si tú no tienes el chip en la mano derecha o en la frente, tú no puedes venir al supermercado, a la clínica, al hospital, al transporte, a lo que sea que uno necesite hacer y en donde se haga necesario tener dinero para pagar, comprar las medicinas en la farmacia, qué sé yo. La única forma de poder comprar o de poder vender es que tú tengas el chip, que es la marca de la bestia. El chip es un sello que dice que su número es 666. Ya nosotros, desde hace muchos años, desde los años de 1980 a 1990 aproximadamente, ya surgió algo que nosotros conocemos como el código de barra. El código de barra tiene dentro de sí 3 líneas principales o primarias que valen, o su valor numérico es 666. O sea que ya eso, desde hace mucho tiempo, nosotros cargamos ese código de barra en nuestras carteras, en nuestros documentos, en todas partes, en nuestras credenciales. Tenemos el código de barra metido en todas partes. Sin embargo, ese todavía no es el sello de la bestia. Porque el sello de la bestia, ahí está en un cuadernito, en un libro. Ahí está el código barra. Bueno, las 3 líneas que valen 666. Okay. Ya nosotros tenemos mucho tiempo experimentando o viviendo este sistema. Ahora eso no lo han metido. El carnet de la patria tiene también ese código de barra y tiene el código Q que llaman. Ellos te escanean el código ese y de una vez saben todos tus datos y saben todo dónde vives, qué haces, todo te tienen controlado allí. Si tú no tienes ese código, difícilmente puedes movilizarte, comprar, vender, negociar, hacer lo que sea. En el tiempo de la gran tribulación, que es una de las cosas terribles que va a atravesar la gente que se quede, si no tienen el sello de la bestia, o sea, si no tienen el microchip que van a colocar en la mano derecha o en la frente, ni puede comprar, ni puede vender, y lo más terrible es que cuando lo agarren, lo lleven a un sitio, como decir al SEBIN, aquí en Venezuela, lo ponen a capítulo. Bueno, tú tienes que negar tu creencia religiosa, tienes que negar tu creencia en Jesucristo y tienes que ponerte el chip, tienes que ponerte el sello, porque si no, la sentencia única que hay es muerte. Y muerte por decapitación. Se va a implementar el sistema de muerte por guillotina. Eso está en Apocalipsis, está descrito en Apocalipsis. Por guillotina. La gente morirá aguillotinado. Dice, ahora, cuando Jesucristo está hablando de la profecía del capítulo 24 del Evangelio de San Mateo,
Una de las cosas que Jesucristo dice allí es que cuando nosotros veamos que suceden todas estas cosas, Él menciona allí una parábola que la llamó la parábola de la higuera. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, hay algo que nosotros encontramos también en las Escrituras, y es que durante este periodo, como lo dice la profecía dada a Daniel, y como lo encontramos nosotros también en otras partes de Apocalipsis, esta semana número 70, o la semana de la gran tribulación, está subdividida en dos partes. Daniel dice que este príncipe que ha de venir va a sellar, a firmar, a hacer un pacto con muchos, ¿verdad? Va a hacer un pacto con muchos. ¿De qué se trata ese pacto? Bueno, ese pacto, porque la profecía de las 70 semanas es para la santa ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Para el pueblo de Israel y para la santa ciudad de Jerusalén. ¿Cuál entonces será el pacto que este príncipe que ha de venir va a sellar con los muchos? Bueno, sencillamente que como Israel hoy día no tiene el templo o tabernáculo para llevar sus cultos, los cultos que ellos siempre han practicado desde Moisés, que es el culto de los rituales, de los sacrificios de animales, etcétera, etcétera. Este pacto se supone entonces que es la posibilidad de que Israel vuelva a tener su templo otra vez levantado y comience otra vez a ofrecer el continuo sacrificio, cosa que se había detenido gracias a Jesucristo. Jesucristo se dio como el último sacrificio. Jesucristo se dio como el sacrificio único aceptado por Dios para pagar el precio por el pecado. Ahora, cuando vino Roma, comandando sus ejércitos, el general Tito destruyó todo, destruyó el templo, destruyó la santa ciudad de Jerusalén, ellos fueron esparcidos por todas partes. Hasta el día de hoy, Israel no ha podido levantar otra vez su templo para tener otra vez el continuo sacrificio como lo hacían antes. Así que este pacto de este príncipe que ha de venir, el anticristo, se va a sellar con los israelitas, permitiéndoles a ellos levantar este templo. Ya yo sigo las noticias de Israel, estoy suscrito a canales, estoy suscrito a periódicos cristianos, donde me llegan las noticias de todo lo que está pasando. Israel tiene ya todos los implementos, todos los útiles, todo lo que necesita para levantar el templo. Lo que quiere decir es que en cuestión de un trick, Israel ya levanta su templo. No va a tardar mucho porque ya todo está hecho. Incluso Israel había perdido lo que en la Biblia se nos enseña acerca de la vaca alazana, la vaca roja. Los rebaños de vacas rojas se habían desaparecido. Pero ya Israel de nuevo tiene a la vaca alazana. Ya Israel tiene otra vez los bueyes rojos, tiene la vaca roja. Entonces ya ellos tienen rebaños y rebaños por millares de estos animales para cuando se dé otra vez el continuo sacrificio en el templo. Cuando este príncipe tome el gobierno, luego de que nosotros, la iglesia, hayamos sido levantada, cuando el paréntesis se cierra y tiene lugar otra vez la semana número 70 de la profecía de Daniel, él aparece. ¿Qué va a pasar en el mundo cuando desaparecieron los millones y millones de cristianos muertos y vivos de sobre la faz de la tierra? Usted se imagina el caos total que se va a levantar en este mundo. Imagínense presidentes de la República cristianos que desaparecen, gerentes de negocios, bancos, empresas, operadores, aviones. Se desapareció el mundo de cristianos de sobre la faz de la tierra. Aviones quedaron solos, barcos quedaron solos, vehículos quedaron solos, industrias quedaron solas, operadores se fueron, dejaron máquinas que eran de su responsabilidad, trenes. Y pare usted de contar las miles y miles de cosas que van a quedar sin control del hombre porque el Señor nos habrá llevado a su presencia.
El caos que va a quedar, el mundo va a quedar sumergido en una gran catástrofe financiera de tantos muertos, porque usted se imagina la cantidad de muertos que van a haber, que van a suceder por causa de los aviones que se estrellaron, los barcos que se estrellaron, los carros. Imagínese usted cómo será aquello. Bueno, las finanzas en el mundo se van a pique. Todos los gobiernos del mundo quedan por completo en caos, pues. Entonces, hace falta que surja alguien que dé soluciones a todas estas cosas. Yo tengo un folleto que fue la propaganda política o el proyecto presentado ante el Mercado Común Europeo por uno de los candidatos en 1994, un hombre llamado Michel Smiley. Él es el dueño de una empresa que se llama Exportación Sueca Import 666. Y el proyecto que él presenta como presidente del Mercado Común Europeo en ese entonces, y las elecciones se celebraron en el año de 1996, no ganó. ¿Saben por qué él no ganó? Porque aún no era el tiempo, porque la iglesia aún está aquí. Y hasta que la iglesia no se ha quitado de en medio, no puede levantarse, no puede, este príncipe que ha de venir, no puede manifestarse. Tenemos nosotros que ser quitados primero. Pero el proyecto, yo tengo el proyecto que él presentó como candidato a la presidencia del Mercado Común Europeo, habla de las soluciones que él tiene para todos los conflictos. Ese es el Mesías que este mundo necesita. Cuando ocurren todas estas cosas, alguien así va a levantarse, va a aparecer y va a decirle, mire, yo tengo la solución a todo eso. Eliminan la moneda circulante, le ponen el chis a todo el mundo, la gente puede comprar, puede vender, no hay necesidad de tener tarjetas de débito ni de crédito. Ya eso se acabó. Usted va al supermercado, coge su carrito, agarra su compra en el carrito, va entonces al cajero, presenta su mano derecha con su chip, o la frente, le leen allí con un escáner, ajá, tienes tanto, tú tienes en tu cuenta tanto, te descuentan, te vas a tu casa tranquilo, o vendes, te depositan tus reales, todo así, usted ve. Entonces, el tiempo de la gran tribulación es un tiempo en donde habrá 3 años y medio de aparente paz y seguridad, como lo dice el apóstol Pablo, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá de repente destrucción, de pronto vendrá destrucción repentina y dice que no escaparán. Ahora, la gente correrá como hoy, con el carnet de la patria, a que le ponga su chip, porque es mucho mejor, claro, mirándolo desde el punto de vista natural, es mucho mejor tener el chip y poder comprar y poder vender y poder disfrutar de todos los beneficios de un ciudadano del mundo, porque entonces será un gobierno mundial. Será un gobierno mundial. Y disfrutar de todos esos beneficios es lo mejor. Ahora, no quiere decir que si yo tengo el carnet de la patria, que usted tiene el carnet de la patria, ya nosotros estamos fritos, estamos sellados. No, eso no tiene nada que ver. Hermano, no hay problema. Sí, no hay problema. Gracias a Dios. Que siga el carnet de la patria dándonos pensiones, que siga el carnet a los que lo tienen. A mí no me han llegado nunca. Yo no tengo ni pensión, ni de amor mayor, ni bono, ni nada, porque no tengo el carnet de la patria. ¿Por qué no la tengo? Porque yo le dije al Señor, Señor, si tú quieres que tenga el carnet de la patria, permite que yo consiga una jornada fácil donde me pueda presentar sin perder tanto tiempo, sin hacer cola. Yo no voy a estar metido en esas colas. Odio esas colas y menos en medio de ese poco de políticos raros. Y como yo le sirvo a Dios, yo le digo, Señor, yo dependo es de ti. Y tú me suples para mis necesidades. No es el hombre, no es Maduro, ni es Diosdado Cabello, ni es nadie de los gobernantes de este mundo los que me suple a mí. Es el Señor. Pero, bueno, si a mí me dice, mira Mario, vamos a hacer una jornada, vente por aquí y te hacemos, venga para acá. Que yo sé que con eso no me voy a condenar ni me va a llevar el diablo. Entonces me va a llevar la pensión y me van a llegar los bonos. Chévere, pues. Y voy a comprar gasolina más barata, todo eso. Pero lo que yo les quiero presentar es que la misma forma
en que se están llevando las cosas ahora, con este bendito carnet de la patria, es lo que se va a usar entonces en la gran tribulación. Pero allá no será igual que aquí, porque aquí tú tienes la voluntad para tomarlo o rechazarlo, y no hay problema, pero allá no. Si allá tú lo rechazas, te cortan la cabeza. Sí, te cortan la cabeza, pero te salvas. Hay otra manera de salvación, que fue lo que Jesucristo dijo en el capítulo 24. Cuando veáis todas estas cosas, huid y no te devuelvas para recoger la capa. No. Cuando vean que de pronto el anticristo coloca dentro del templo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces huyan, no se regresen a tomar nada, huyan a los montes, al desierto, a donde sea, pues, huyan. Y pídanle a Dios que no caiga en día de reposo y que las mujeres no estén embarazadas, porque va a ser terrible. Eso sucederá exactamente a la mitad de la semana, porque habrá 3 años y medio de paz aparente, paz, una supuesta paz, porque el hombre trae solución a todos los conflictos. Sello, carnet de la patria para todo el mundo. Sello para todo el mundo. Puedes comprar, puedes vender, puedes tener beneficios. Vienen las pensiones, vienen los bonos, vienen los regalos. Todo chévere. Pero a la mitad de la semana, cuando coloque la abominación desoladora dentro del templo, que es una imagen de sí mismo dentro de este lugar, y él se abrogue para sí la deidad, él se asuma ser Dios, entonces los israelitas serán los primeros que se van a dar cuenta de que este no era el verdadero Mesías que ellos estaban esperando, y que este era un impostor, y que este los está engañando, llevándoles por un camino que es un camino de error, porque ellos conocen muy bien que la ley de Moisés, el primero de los mandamientos que tiene, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Entonces dice allí que no tendrás imagen ni semejanza de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Cuando ellos vean una imagen de este Mesías supuesto que viene y que se abroga para sí la deidad, ellos van a decir: momentico, dice que se viola el pacto, y entonces es cuando viene la persecución. Ahí es donde viene entonces el tiempo difícil, destrucción repentina, y no escaparán. Comenzarán entonces a matar a la gente, a los que no tienen el chip. Por supuesto, van a estar estos 144,000 predicando por todas partes, los 2 profetas predicando por todas partes, ¿sí? Amén. Todos van a estar escuchando el evangelio del reino por todas partes, y la gente sabe, la gente va a saber que no pueden dejarse sellar, porque si se sellan están listos, están perdidos para siempre. Ahora, ¿se va a salvar gente? Hicimos la pregunta durante el periodo de la gran tribulación. ¿Va a haber gente salva durante este periodo? Sí, muchos van a entender, como hoy en día, que tener el carnet de la patria es prestarse a ser controlado por el Estado. El Estado ahora, con ese bendito carnet de la patria, lleva un control de todos los ciudadanos que están afiliados. Ellos llevan todo y hacen lo que a ellos les da la gana. Vienen las elecciones y ellos ponen a votar a la gente, y con el carnet de la patria hacen y deshacen como usted no tiene idea. Y eso es algo que lo sabe todo el mundo. Pero en aquel tiempo, si no tienes el chip, entonces vas a ser perseguido, te van a apresar, te van a matar con guillotina, te van a quitar la cabeza. O huyes, pero cuando estés en los montes, cuando estás en el desierto, cuando estás en las cuevas, los animales, la sed, el hambre, te van a matar de todas maneras. De todas maneras, es mejor morir por las fieras del campo, morir por hambre, morir por sed, morir por el sol en el desierto, que morir de esta manera. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú estudias el libro de Apocalipsis, encuentras que allí te dice, en el libro de Apocalipsis te dice, que cuando el Señor venga con sus santas decenas de millares, Él va a lanzar la hoz y va a apartar, va a recoger
lo que está maduro, la siega que ya está madura. Hay una recogida de gente, y déjeme hablarle de esto aquí. Hay un pasaje en el capítulo 20 de Apocalipsis, en donde dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Porque la segunda muerte no tiene ya potestad sobre esto. Usted se ha puesto a imaginarse, a pensar en esto. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Qué es la primera resurrección? ¿Qué es la segunda muerte? Ahora, cuando yo me topé con esto y empecé a preguntarle al Señor y empecé a investigar, encontré que la primera resurrección ha tenido lugar o debe tener lugar en 3 etapas diferentes. ¿Cómo así? 3 etapas diferentes, sí. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes recuerdan allá en el capítulo 27 del Evangelio de San Mateo, versos 50 o 51 al 53, en donde dice que cuando el Señor Jesucristo muere, entregó el Espíritu y hubo un gran terremoto y se partieron las rocas y todo eso? Y luego se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos cuerpos de santos que habían dormido y se aparecieron en la santa ciudad de Jerusalén. Ustedes saben que se abrió, se rasgó el velo del templo de arriba abajo, ¿ok? Y luego de que se rasgó el velo del templo de arriba abajo, hubo ese terremoto que partió los sepulcros. Ahora, si dice y resucitaron muchos cuerpos de santos, no fue que salieron los espíritus y salieron como fantasmas por allí, sino que resucitaron muchos cuerpos de santos que habían dormido, y dice, después de la resurrección de Él, después de la resurrección de Jesucristo, resucitaron muchos cuerpos de santos y aparecieron en la santa ciudad de Jerusalén. Todos esos que resucitaron allí, ¿quiénes eran? ¿Quiénes son esos que resucitaron? Pero resucitaron para quedar allí vivos otra vez en la ciudad de Jerusalén. Yo me imagino quiénes estarían allí. Estaría David, estaría Salomón, estaría Enoc, estaría Daniel, estaría Jeremías. Empezamos a mencionar y a mencionar cantidad de gente en la Biblia, y los que no se mencionan en la Biblia, que creyeron a Dios como Abraham, que la fe le fue contada por justicia. Ustedes saben que se exigía a la gente guardar la ley, pero por las obras de la ley ningún hombre se salva. Entonces, los que se salvaron del Antiguo Testamento no fue porque guardaron las obras de la ley, sino porque saludaban de lejos al invisible, como dice Hebreos capítulo 11. Saludaban de lejos al invisible. O sea, tenían fe porque le creían a Dios. Por eso fue que se salvaron. Ahora, ¿dónde estaban ellos? En un lugar que la Biblia lo llama el seno de Abraham. Jesucristo nos da a nosotros un relato del rico y Lázaro, cuando mueren estos y van cada uno a su lugar. El rico fue a un lugar de tormento, donde la llama lo atormentaba, pero Lázaro fue a un lugar donde descansaba y donde estaba en reposo con Abraham, en el seno de Abraham. Tanto así que Lázaro, el rico le dice, Padre Abraham, permite que Lázaro moje la punta de su dedo en agua. Me hace suponer entonces que en el lugar donde ellos estaban, bajo tierra, donde estaba Abraham y toda esa gente, había agua. Había algún río, alguna laguna, porque había agua. Permite que moje la punta de su dedo en agua y venga para que me refresque, que esta llama me atormenta. Entonces allá había fuego, donde estaba el rico. Lázaro tenía agua y era consolado. El rico era atormentado porque había llama, había fuego. Entonces Abraham le dice que no había posibilidad de que alguien pudiera pasar de allá para acá. Bien, el asunto es que cuando Jesús muere, Él va a qué lugar. Cuando Él muere, Él va a qué lugar. No al seno de Abraham, como muchos suponen, porque Él muere como el peor de los pecadores del mundo, puesto que el pecado del mundo fue puesto sobre Él, ¿verdad? El pecado del mundo fue puesto sobre Él. Entonces, Él muere como el peor de los pecadores. Si Él muere como el peor de los pecadores, al lugar a donde Jesús tuvo que ir fue el lugar de tormento,
allá donde estaba también el rico. Y él estaba allá, inclusive hay porciones de la Biblia, en los Salmos, en donde se habla de Jesús, donde era atormentado, donde era atacado por los búfalos, por los toros, en fin. Hay muchas porciones allí que pudiéramos utilizar, pero no las tengo ahorita aquí a la mano para dárselas. Entonces, cuando Jesús finalmente llega el día domingo de resurrección y Dios en su justicia divina no podía permitir que el justo permaneciese en un lugar que solamente corresponde para personas que eran pecadoras, y como Él nunca pecó, sino que Él tomó nuestro lugar, y el pecado por el que Él murió no fue el suyo, sino el nuestro, entonces Dios en su justicia no podía permitir que Jesús quedara en el lugar a donde merecen ir solamente los pecadores, y le vivifica y le resucita. Cuando Jesús es resucitado, entonces Él le quita la autoridad a Satanás, y es cuando se cumple aquello que nosotros leemos en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice que Él triunfó sobre todos ellos y los exhibió públicamente, desnudándolos, le quitó la autoridad. Esto estaba profetizado en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis también, donde Dios habla de la simiente de la mujer que le heriría en la cabeza, ¿recuerdan? Le heriría en la cabeza, esto es, le quitaría la autoridad. Cuando Jesús va a ese lugar, entonces le quita la autoridad a Satanás, al usurpador. Y por eso es que cuando Él resucita y se aparece a sus discípulos, le dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Porque ahora la autoridad con la que los discípulos iban a salir era la autoridad que Jesucristo recibió. La recibió porque el Padre, a través de su sacrificio, se la quitó a Satanás, que era el que estaba usurpando el lugar que le corresponde al hombre. El diablo es llamado en las Escrituras el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Y se le llama también el padre de la gente que está en el mundo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Entonces, él estaba usurpando un lugar. Jesús le quita la autoridad. Él es resucitado. Ahora tiene la autoridad. Ahora Él exhibe al vencido, al enemigo vencido, los exhibe públicamente, desnudos, donde le quita la autoridad. Y cuando Él resucita, entonces se cumple lo que nosotros leemos en Efesios capítulo 4, versículo 8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, cuando nosotros estudiamos este versículo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, en otras traducciones o en diferentes traducciones, nosotros encontramos que allí cautividad es traducido también como a muchos que estaban cautivos. Subiendo a lo alto, llevó a muchos que estaban cautivos. Estaban cautivos porque estaban en un lugar de espera, estaban allí como prisioneros en un lugar, pero no eran prisioneros, estaban en espera. Cuando Él aparece, entonces Él les recoge y el seno de Abraham es resucitado. Por eso es que después de la resurrección de Él, se rompen los sepulcros y salen muchos cuerpos de santos que habían dormido y aparecen en la santa ciudad. Se resucita toda esa gente y esa gente es trasladada por Jesús. Y estos son parte de la primera resurrección. Ya ellos glorificados están con Jesús en un lugar llamado el paraíso. ¿Cómo lo sé yo? Jesús le dijo al ladrón que se arrepintió en la cruz, que si cree, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. El paraíso fue el lugar a donde Jesús llevó tanto al ladrón como a todos los que estaban al lugar donde descendió el ladrón. ¿A dónde creen ustedes que descendió el ladrón? Porque creyó en Jesús. No fue al infierno de fuego donde estaban los que eran atormentados, sino al seno de Abraham, donde estaban todos los que creían de la antigüedad. Cuando Jesús les resucita, el ladrón resucita con todo ese grupo y él se los lleva, porque Jesús les prometió que estarían en el paraíso y ellos fueron llevados al paraíso. Así que bueno, ya esta es parte de la primera resurrección. Viene el cierre del paréntesis, el tiempo de la gracia, la iglesia. Viene el tiempo del cierre del paréntesis. ¿Cómo va a ser el cierre del paréntesis? Con el traslado
o arrebatamiento de todos los santos de este periodo. Se van a resucitar los muertos en Cristo, primero van a ser transformados juntamente con los vivos en Cristo, ¿ok? Y juntos seremos levantados. Esta es la segunda etapa de la primera resurrección de creyentes, con una salvedad. Los que fueron resucitados del Antiguo Testamento no son parte de la iglesia, pero son redimidos también. Nosotros somos la iglesia. La iglesia está marcada en las Escrituras como alguien que va a recibir una corona de vencedor. Estefanoi, la corona de vencedor. La iglesia va a recibir una corona de vencedor. Amén. Entonces la iglesia del Señor es levantada con el cierre del paréntesis, con el misterio que termina, y somos trasladados también al paraíso, donde están los primeros que ya fueron llevados por Jesús del Antiguo Testamento. ¿Me están copiando bien, verdad? Estamos llevando todo esto bien. Son trasladados para allá y arranca la única semana que falta por cumplirse de la profecía, que es la gran tribulación, la semana número 70, la 70ª. Arranca la semana en donde el anticristo, el hijo de Satanás, toma el dominio de todas las naciones y se sienta como rey, como señor. Amén. El que viene en el caballo blanco y se le dio una corona y sale venciendo y para vencer. Bien, durante este periodo de 7 años se va a predicar el evangelio del reino. Termina la semana con el toque de la 7ª trompeta que va a tocar el ángel, y al toque de esa última trompeta el Señor lanza la hoz sobre la tierra, como lo dice también Daniel, como está en los evangelios, como está en Apocalipsis, y el Señor vendimia pues el fruto de la tierra. Todos los salvos, los que estén muertos y los que viven, que no se dejaron colocar el sello de la bestia, van a ser resucitados también, pero ellos no van a tener coronas tampoco, como no la van a tener los del Antiguo Testamento. Ellos van a tener palmitas en las manos. Ahora, la multitud que se va a salvar durante este periodo de 7 años es tan grande que usted lee el capítulo 7 del libro de Apocalipsis y encuentra que la cantidad, el anciano que habla con Juan le dice, nadie podía contar. Estos que están vestidos de blanco y que tienen palmas en las manos, ¿quiénes son? ¿De dónde han salido? Le pregunta el anciano a Juan, Señor, tú lo sabes, yo no sé. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Amén. Entonces, una multitud tan grande que nadie podía contar, una multitud grande se va a salvar, pero ellos van a ser sirvientes en el templo de Dios, van a servir en el reino. Ellos van a ser parte del reino, van a disfrutar del reino, van a estar en el reino, pero no van a ser la reina. Van a ser sirvientes para la gloria. Es bueno, agarrando más que sea fallo. Pero para conseguir eso, a costa de su propia vida o de sufrimiento, de padecer, como nosotros no tenemos idea. Bien, termina la semana, el Señor Jesucristo viene con sus santas decenas, vendremos todos con Él, los ángeles y la iglesia, y los del Antiguo Testamento y los de la gran tribulación que fueron salvos, todos vendremos aquí con el Señor y nos sentaremos en los tronos, cada uno en su lugar, a lo que el Señor le llamó, porque yo encuentro, por ejemplo, en Apocalipsis que se dice que de los antiguos, muchos se van a sentar, hay muchos a quienes se les va a dar la facultad de juzgar sobre Israel. Y a nosotros, lo dice Pablo en el capítulo 5, si no me equivoco, de 1 a los Corintios, dice que nosotros vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar aún a los ángeles. Y si nosotros vamos a juzgar a los ángeles, quiere decir que nosotros tenemos un rango mayor que el de los ángeles. ¿Verdad que sí? De alguna manera, si los ángeles son ministros de los herederos de la salvación, esto es, servidores de los herederos de la salvación, con eso yo pienso que para Dios nosotros somos más grandes que los ángeles. Aunque los ángeles tienen, de alguna manera hoy, ellos tienen muchísimas más capacidades sobrenaturales que nosotros, porque ellos son espíritus ministradores. A nosotros nos limita todavía
que estamos en un cuerpo que todavía está corrompido y tenemos un alma que lleva tras sí arrastrando muchas secuelas de la vida pasada. Todavía tenemos muchas cosas negativas en nosotros y estamos muchas veces limitados por estas cosas. Sin embargo, ya Dios a nosotros nos ve como perfectos en Cristo Jesús. Tanto así que Él nos dio su justicia, la misma justicia que tiene Dios. Somos tan santos como Dios es santo. Somos eternos como Dios es eterno. Tenemos naturaleza divina como Dios tiene naturaleza divina. Tenemos el poder de Dios, tenemos la autoridad de Dios. Es como si fuéramos Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces, mis hermanos, termina la semana número 70 con el arrebatamiento de los salvos de la gran tribulación y con la toma del gobierno de las naciones. Dice que Satanás se levantará a las naciones en contra de Jesús y cuando Jesús venga con sus santas decenas de millares, la sangre de los muertos llegará hasta los frenos de los caballos. Imagínense cómo irá a ser aquello. Finalmente, destronado cuando él tome preso al anticristo y al falso profeta, a quien matará y a quien destruirá con el espíritu que sale de su boca, con su palabra, pues, él dará la orden, será apresado, será tomado y llevado arriba y lanzado vivo, juntamente el falso profeta y la bestia, serán lanzados vivos al lago que arde con fuego y azufre. Y allí será el tormento por los siglos de los siglos. Allí mismo va a ser lanzado Satanás, allí mismo va a ser lanzado todos los que no se hayan inscrito en el libro de la vida. Habrá un juicio que se va a celebrar en el trono blanco, allá en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Habrá un trono blanco y entonces dice que la muerte y el Hades entregarán todos los muertos que hay en él y el mar entregará los muertos que hay en él. Todos los muertos de todas las edades desde el principio hasta el fin tendrán que comparecer ante Dios en el tribunal del trono blanco. Y por supuesto, todos los que van allí, ninguno de ellos es salvo, porque los salvos, tanto del Antiguo Testamento como de la gracia, la iglesia, como de la gran tribulación, todos ya habrán sido resucitados y trasladados. Así que todos los muertos de todas las épocas van a ser juzgados según sus obras, y como ninguno de ellos va a ser hallado salvo, todos van a ser lanzados también al lago que arde con fuego y azufre. Eso va a ser después de transcurrido el milenio. Termina la gran tribulación, termina la semana número 70. Jesús toma el dominio de los reinos del mundo. Jesús se sienta en el trono de gloria para reinar sobre todas las naciones. Él nos entrega los dominios y los reinos del mundo a nosotros, su iglesia, para que reinemos con Él. Y comienza entonces un periodo que conocemos como el milenio. El gobierno de Cristo sobre la tierra por 1000 años. Durante este periodo, Satanás es atado en el gran abismo y él no puede salir a engañar a nadie. Yo me supongo que con Satanás también son apresados todos sus demonios, todos los que trabajan con él. Los ángeles que pecaron están prisioneros en prisiones de oscuridad, en el Tártaros. Yo me supongo que Satanás y todos los demonios que hoy en día están actuando en el mundo van a ser lanzados también allá, a ese lugar. Pasan los 1000 años que serán un periodo de paraíso, será el paraíso de los cielos aquí en la tierra. Bueno, tanto así que el león pastará con el becerro, los niños jugarán con las serpientes, no habrá maldad, no habrá pecado, todo será tan tremendo. Dice que la muerte de una persona, la muerte de un hombre de 100 años será como la muerte prematura de un niño. Así pues, pasan los 1000 años, este periodo de 1000 años, y Satanás es suelto otra vez de su atadura en el abismo y sale de nuevo a engañar a las naciones y levanta a Gog y a Magog, que son 2 regiones que se cree que son Rusia y Turquía y Rusia y la China. El asunto es que se levantan en contra del campamento de los santos cuando ellos quieren darle un golpe de estado al gobierno de Cristo. Entonces fuego desciende del cielo y los destruye a todos, los consume.
esta tierra entonces deja de ser, desaparece, es destruida. El cielo se cumple aquello que dice que el cielo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces pasará esta tierra y pasará este cielo, porque Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, donde nosotros luego vamos a estar viviendo juntamente con Dios, pero pura gente salva, pura gente sana, pura gente santa, pura gente de Dios, solamente la familia de Dios. ¿Ok? Y todo el resto de la humanidad, los malos, estarán sufriendo por los siglos de los siglos en ese lago que arde con fuego y azufre. Así que, hermanos, nosotros tenemos un gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Estamos aquí en la tierra porque tenemos una misión, un propósito de parte de Dios. Nosotros estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria. Entonces, vamos a hacer nuestro trabajo. Hemos sido llamados a este ministerio. Tenemos que compartirle estas cosas a la gente. Hay muchos que están allí afuera y que nosotros tenemos que de alguna manera luchar para tratar de ganarlo. Miren, hermanos, cuando yo tuve en mis manos ese folleto o propaganda política, el proyecto del 666, Michel Smiley, yo me maravillé. Yo lo tengo en mi poder, lo tengo allí guardado en la casa. Y lo tengo en la computadora. Y ojalá algún día ustedes pudieran ponerse con eso. Pero allí describe exactamente cómo va a ser el gobierno de este señor. No fue entonces porque no era el tiempo, no era el momento. Pero va a llegar un momento, yo creo que será pronto, donde el Señor nos va a levantar. Se cerrará el paréntesis y ya no va a haber más lugar para la gente para ser salvas durante este periodo de gracia. Ya no va a haber más oportunidad. Y nosotros estamos aquí, muchas veces estamos aquí, como están ustedes ahorita echándose fresquitos, con el pañuelo, con un cuadernito, y no pensamos en la gente que está allá. Hermanos, vamos a ponernos las pilas en el nombre del Señor. Espero que esto que hemos compartido en este día les haya aclarado de una manera más profunda, pues, acerca de estas cosas, y que esto les motive a ustedes a conocer mucho más acerca de los tiempos del fin. Estamos viendo tiempos peligrosos, hay una palabra de alerta, pilas, hermanos, estos tiempos son bastante difíciles. Padre, gracias te damos en Cristo Jesús por esta hora en donde hemos podido percibir tu presencia en nuestro medio, en donde tú nos has podido hablar acerca de todas estas cosas, Señor. Permite que cada uno de nosotros pueda tomar responsabilidad de lo que tú nos has encomendado. Señor, nos has llamado a que seamos testigos de todas estas cosas para el mundo, para que hablemos a todos acerca de lo que tú nos has entregado. Señor, que muchos puedan ser rescatados por nosotros. Si nosotros hacemos volver a un pecador de su pecado, salvaremos de muerte un alma y cubriremos multitud de pecados. Que cada uno de nosotros sea ganador de almas, Señor, en este tiempo que todavía nos resta para estar aquí en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y en Él te damos gracias. Amén.